en su nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Está bien, está bien. Se le olvidó que estábamos en reunión, dice. Ella dijo, está bien, no se preocupen. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, las manifestaciones las haremos al último, ¿ok? A ver. Entonces, para empezar, vayan a vayamos a 2 Corintios 1. 2 Corintios capítulo 1. Y Dios se agregó mi tía Irma Trujano. Tía, mucho tiempo. Ahí está tía Gela. Hola, Dios te bendice, ¿cómo estás? Tenemos a mi mamá, a la familia Jiménez, a mi papá, a mi abuela. Se salió. Le estaba introduciendo. Ok. 2 Corintios 1. Y aquí vamos a ver. Segunda de Corintios 1. Ok, en 2 Corintios capítulo 1. Y esto es Pablo, ¿verdad? Se lo escribe a la iglesia de Corinto por segunda vez, ¿verdad? Pablo, el apóstol, se lo escribe esta parte a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Previamente le había escrito la primera epístola de la primera de Corintios. Y después, cuando está por Macedonia, escribe la segunda carta ya antes de ir hacia ellos otra vez, ¿ok? No voy a entrar mucho en geografía, pero está al norte y Corinto está en Grecia. Entonces está pasando por Macedonia y viene a uno de los que envió, si bien me acuerdo, creo es Tito, y le dice, y aquí es donde lo menciona, que tiene que regresar a terminar la obra que él empezó ahí con lo de la abundancia, si bien me acuerdo, creo que sí. Pero la cosa es que Pablo se lo escribe aquí a la iglesia de Corinto, y esta es la segunda carta, y dice así, fíjense, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, o sea que Timoteo está con Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, la reunión de creyentes que está allá por Corinto, ¿verdad? Como le dijéramos ahorita, la iglesia que está allá en Vernon House, o allá en Texcoco, o allá en, ¿dónde se llama? Mandalay, ¿verdad? Dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la provincia, ¿ok? Donde Corinto estaba. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, fíjense, aquí quería llegar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias, se me olvidó hasta que tenía aquí el versículo. Ahí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Ok? Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ok. Ok. Está en el versículo 4, ¿verdad? Lo voy a hablar. El cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, a consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Básicamente está diciendo, uno es consolado y al ser consolado, tú puedes consolar a los demás, ¿verdad? Dice, sí, fíjense, sigamos leyendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que está diciendo aquí es, al ser nosotros renacidos de Dios, puede que tengamos aflicciones. Y aflicciones son problemitas, ¿verdad? Cosas en la vida. Y estoy diciendo esto ahorita porque quizá podamos estar enfrentando algún problema por la economía, ¿verdad? Por la situación que está pasando ahorita en el mundo o cualquier tribulación. Pero dice, esto es todo, Faith. Dice, así también abunda también para el mismo Cristo por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que Dios te deja tribulado. No. Él va a mandar a algo o a alguien para que te consuele.
Y es una cadenita así, ¿verdad? Bonito. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Bueno, aquí está hablando de ellos. Pero ahí solo quería empezar, ¿verdad? Ahora, quisiera que vayamos al libro ahora de Filipenses. Y ahí nos vamos a quedar mayor de la parte, creo. En el libro de Filipenses, capítulo, ¿qué es? 4. Filipenses 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Quiero llegar hasta el versículo 13. Y probablemente ya lo he mencionado esta vez, pero me gustaría volver a enseñar esta parte, porque me encanta esta parte que Pablo menciona. Fíjense, estamos en Filipenses 4:1. Empezamos con Corintios de la consolación y de que Dios no nos deja en la tribulación. Y la palabra, si algunos no saben, la palabra tribulación significa presiones del mundo o mentales, ¿verdad? Ahora, y esas son cuando dice, ya estoy hasta acá, ¿verdad? Presiones mentales. Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia de Filipenses, de Filipo, perdón. Dice, ellos son sus corona mía. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. Dice, ruego, esto se lo está diciendo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí estas dos personas tenían algo, ¿verdad? 3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que están combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, ¿verdad? Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Dice, regocijaos con el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y algo bonito que aprendimos hoy, el día de hoy en una clase, es esta palabra, regocijaos. Y la palabra regocijaos, o regocijo, o gozado, ¿verdad? Es de que tú estás, ¿verdad? Estás adaptado, ¿cómo se podría decir? Estás con buena actitud y en buenas, ¿cómo se puede decir esa palabra? No, es autoestima, no. Estás con buenas, alegre y estás contento en cualquier situación, ¿ok? El estar gozoso, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿ok? 5. Dice, vuestra gentileza, o sea, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Versículo 6. Yo sé que esto lo estoy leyendo para que se haga sentido el contexto a donde quiero llegar. Dice, por nada estéis afanosos. Y esa palabra afanosos quiere decir que por nada estéis cargando ustedes mismos con cosas que no debe uno de cargar. ¿Ok? Afanosos. En inglés dice anxious, ¿verdad? Ansiosos. Dice, por nada estés afanosos. O sea, que por nada estés cargando con cosas que tú no puedes resolver. Por nada estés cargando cosas que, ¿verdad? Que o tienen solución o no tienen solución, ¿verdad? Eso dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, una acción de gracias. ¿Ok? Cuando hacemos eso, dice el versículo 7, y la paz de Dios, ¿verdad? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿verdad? No está hablando del corazón aquí, ¿verdad? El que propera, sino está hablando de lo más interno tuyo, de donde provienen tu creencia, tus pensamientos constantes al día. ¿En qué piensas todo el día? ¿Verdad? Y en lo que piensas es lo que lo mayormente tu corazón es, ¿verdad? Dice, si no sean conocidas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, ¿verdad? Esa paz que Dios da y que Dios, ¿verdad? Va a reinar en tu corazón. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que vas a tener pensamientos de la mente renovada, de algo bueno, de algo positivo, ¿verdad? Cuando esa paz guarde tu corazón, ¿verdad?
pueden llegar pensamientos, cosas así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con este día? Híjole, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer para el siguiente mes? ¿O qué estará pasando? ¿Qué va a pasar allá en México? ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué dice? La paz de Dios que sobrepasa todo. Primero tienes que decir, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque Dios va a hacer algo a solucionarlo. Dice, y la paz de Dios, esto es algo que quiero empezar para construir a la parte donde Pablo menciona. Es un gran texto bíblico que mucha gente se la sabe, mucha gente a lo mejor que hasta no es cristiana o católica o cualquier religión se lo sabe. Es un texto muy conocido y es uno de los primeros que yo me aprendí y mucha gente aprendió. Y es uno de los que les gusta a la abuelita Cervantes, mi abuelita. Por ahí vamos a llegar, ¿verdad? Pero dice, otra vez, por nada estéis ansiosos, cansados, afanosos, o sea, cargando cosas que uno no puede, o sea, no debe cargar, ¿verdad? Cosas que no tienen afán, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? 8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, aquí podíamos enfatizar cada palabrita, ¿verdad? Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno en alabanza, en esto pensad, ¿verdad? En esto pensad. Lo que aprendisteis, esto se lo está escribiendo Pablo a ellos, ¿verdad? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Por qué le está diciendo esto? La razón por la cual le dice Pablo esto es porque él estuvo ahí en esa ciudad de Filipo anteriormente mucho tiempo. Bueno, algún tiempo. ¿Ok? Por eso le dice, lo que aprendiste, uno aprende de una persona mucho. Uno aprende mucho de una persona. Por eso es de que esta es parte del orientalismo. Por eso, si bien me acuerdo, hay un libro o hay algo que se llama la Escuela de los Profetas, algo que se llama así, la Escuela de Profetas. Y básicamente lo que es de que había un maestro y bajo él estaban sus estudiantes, ¿verdad? Y normalmente los estudiantes vivían con el maestro porque aprendían de él, ¿verdad? Uno puede dar una lección, ¿verdad? Se podría decir, pero aprendían más viendo, ¿verdad? O sea, aprendían más viendo de la persona, del maestro, cómo se hacían las cosas. Y ese es un principio bíblico. Algunos de los profetas hacían eso. Si recuerdan con Samuel, ¿quién le enseñó? Ahí sí pueden responder si algunos se la saben. A Samuel estuvo con él, ¿se acuerdan? Elí. Cuando Elí, ¿verdad? Está viejo y dice que Samuel escucha la voz, ¿verdad? Y que le dice, hey, Elí, ¿tú me llamaste? Y dos veces pasó y a la tercera, les voy a contar una historia corta. Estaba en una noche, ¿verdad? Bueno, no dice si es noche, no me acuerdo, pero dice que estaba acostado y que estaba Elí por ahí también acostado y que escucha su voz. Samuel era un niño, era un joven, ¿verdad? Y dice, y obviamente escucha su nombre, Samuel, y Samuel va con Elí. No era familiar en sí, solamente vivía con él, porque su mamá Ana se lo había entregado a Dios para que se le sirviera su hijo, o sea, Samuel, ¿verdad? Entonces dice que pasa 2 veces, va con él y le dice, yo no te estoy llamando, y a la tercera dice que Elí entiende de que Samuel, lo que está escuchando Samuel no es la voz de él, sino Dios le está hablando. Y le dice, a la próxima vez que escuches tu nombre, dice, he aquí, Señor, que le responda a Dios, ¿verdad? Entonces, el punto que quiero hacer con todo esto es de que la escuela de profetas es de que también Jesús hizo lo mismo, ¿verdad? Normalmente él convivía con sus apóstoles, lo veían accionar, lo veían
hacer las cosas, lo veían cómo reaccionaba, cómo actuaban las cosas. Lo mismo está diciendo aquí Pablo, ojalá y se haya entendido todo lo que dije, ¿verdad? Lo mismo está diciendo Pablo, él tenía tiempo con su gente, él vivía a veces con ellos y lo que aprendía de él, ¿verdad? Dice, lo que aprendisteis, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando él estuvo con ellos y recibisteis y oísteis y visteis, ¿verdad? En mí esto haced. Qué gran testimonio, qué gran comentario de hacer, ¿verdad? Para que él diga eso, ¿verdad? Que ellos vean y se acuerden de la manera de su proceder. Por ahí también le dice a Timoteo, la manera como él vivió, ¿verdad? Aprendiste esto a hacer y el Dios de paz estará con vosotros. No es de que al actuar como él actuar, sino los principios que él aplicó, al aplicar los principios que Pablo hizo, ¿verdad? Tendrán obtendrán esa paz, ¿verdad? Entonces de que si no lo hacen, el Dios de paz no va a estar con ellos, no. Simplemente le está diciendo, hagan esto que yo hacía. ¿Y por qué le está diciendo esto? Porque vamos a llegar aquí en el versículo 10. Fíjense, versículo 10. ¿Sí se está entendiendo todo? Háganme con el dedito, así, sí. Ok, ¿sí, papá? ¿Abuela? Ok, ojalá. Si no hagan preguntas después. Ok. Pero la escritura ya no siguió. Sí, perdón. Aquí en la de esta, ¿verdad? Perdón. Versículo 10, perdón, es que estoy viendo mi Biblia. Ok, versículo 10. Dice, en gran manera me gocé. ¿En quién? En el Señor. Y aquí es donde nos gozamos en el Señor, nos gozamos, ¿verdad? Cualquier cosa que uno pasa, recibimos hoy una clase sobre el gozo, ¿verdad? Y estuvo muy bonita. De un creyente que se llama Bruce Mahon, otro pastor, o se puede decir, ¿no? Pastor, de un ministerio, otro ministerio que es asociado con, ¿verdad? Se trabaja junto con ellos. Y enseñó sobre el gozo, ¿verdad? De que cualquier que sea tu situación, si tienes condiciones buenas, si estás en una buena situación, gózate. Si estás en una situación más o menos, gózate. Si estás en una situación muy baja o muy mal, aún así se goza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que te gozas en el Señor y cómo Dios te va a sacar de ahí, ¿verdad? De esos apuros, ¿verdad? Pero sigamos. No estoy enseñando lo que él dijo. Ahora, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice, de lo cual también estáis solícitos. Estoy ahí mismo. Solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Lo voy a volver a leer. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Fíjense aquí, le dice, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Aquí se ve, me acuerdo, creo que le habían mandado los filipenses, le habían dado alguna abundancia o para Pablo, le compartían de su abundancia, le daban algo a él, ¿verdad? Dice así, no lo digo porque tenga escasez, le está diciendo Pablo. Dice, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa palabra contentarme no es de que estoy bien feliz porque no tengo dinero, no significa eso. Esa palabra contentarse no es de que hoy estoy bien feliz porque me está yendo de la patada, algo así. No. Esa palabra contentarme en el griego quiere decir ser autosuficiencia. Es decir, esa palabra, ser autosuficiente. ¿Se entiende? ¿No? Lo voy a volver a leer, ¿verdad? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que él mismo se adapta a la situación. O sea, es ser autosuficiente, se adapta a la situación que esté pasando. ¿Se entiende? ¿Ok? Yo sé, a lo mejor la palabra estuvo muy larga, pero eso es lo que quiero decir. Se ha aprendido a adaptar cualquiera que sea su situación, ¿verdad? Cualquiera que sea su situación, él la machatea, ¿verdad? Y la agarra y la hace suya. Ahora, versículo 12 dice, sé vivir humildemente.
y sé tener abundancia. Hubo tiempos que Pablo tuvo abundancia, hubo tiempos Pablo que no tenía para comer, no tenía cómo pagar sus cosas. Y él de lo que vivía, de acuerdo a la Biblia, es de que él hacía, ¿cómo se le dicen? Saddles. ¿Ven los caballos? Oh, las Los caballos tienen arriba para montar, las sillas para montar. ¿Cómo se llaman esas cosas? Donde agarra el jinete la cosita esa, ¿verdad? Los asientos para los caballos. No sé cómo se llaman en español, sillas para montar, algo así. En el inglés son saddles, pero son en inglés en español sillas para montar. Pablo se vivía de eso. Ajá. Yo sé, en la Biblia dice que tiendas, pero es una mala traducción porque de acuerdo al orientalismo, las tiendas, como las casas así de campaña que hacían, o sea, como eso lo hacían las mujeres, era un trabajo de mujer. Los hombres hacían las para los caballos, para sentarse, las hacían de piel, de mano. Entonces, él, y me acuerdo, Priscila y Aquila tenían el mismo oficio, ¿verdad? Hacían eso, hacían los saddles. Entonces, él trabajaba, ¿verdad? En eso. Hubo tiempos que tuvo escasez, hubo tiempos que tuvo abundancia. Dice, en todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Eso es, se adaptó él. Es lo que arriba dice, ser autosuficiente. Adaptarse a cualquier situación. Y no estoy hablando simplemente de tener dinero o no tener dinero, sino adaptarse a cualquier situación, ¿verdad? Gozarse en cualquier situación. Si estamos en problemas, aún si estamos y lo tenemos todo, gozarse, ¿verdad? Y aunque cuando no tengamos nada, gozarse aún así, ¿verdad? Dice, y en el versículo 12, sé vivir humildemente, está hasta arriba, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Ok? Dice, así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y aquí llega el versículo magnífico que les quería decir, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahorita lo vamos a ver este versículo. Ay, Danay, estás aquí. Perdón, el Danay. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de esto, vamos a ver un versículo, unos versículos de lo que Pablo pasó en algún tiempo. Vamos a ver en Corintios. A ver, déjenme acuerdo. No quería mencionar. No estaba esto en mis notas, pero vamos a verlo. Si ustedes se lo saben, donde Pablo menciona todas las cosas que pasó, náufragos, creo que sí me acuerdo, es en... Sé que es de este lado. Sé que es... Deme un momentito. Ese se me vino a la mente ahorita. No lo tenía aquí escrito, pero si alguien se lo sabe, ¿cómo? Está bien. Pidiendo la ofrenda para los santos. No es esto. Aquí está, ya está. Va en 2 de Corintios, sí era ese. Estaba en lo correcto. Vamos a 2 de Corintios 11. Once 23. 2 de Corintios 11:23. Y aquí Pablo lo está regañando porque, de acuerdo al contexto, habían recibido a otra gente que tenían otra cosa diferente para entregar, como otra doctrina diferente. Por eso dice aquí que el mismo enemigo dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Pero vamos a empezar en el versículo 23, ¿ok? Vamos a ver las cosas que está pasando Pablo, que había pasado Pablo. 2 de Corintios 11:23. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Dice, yo más en trabajos más abundante. Dice, en azotes
sin número. Había sido azotado, dice, en cárceles más, en peligros de muerte, dice, muchas veces. Fíjense, lo voy a volver a repetir, porque se salió y se volvió a meter Virginia para que Está bien, está bien. Segunda de Corintios 11:23, lo voy a volver a empezar, apenas estaba empezando. Estamos viendo las cosas, unas cuantas cosas que Pablo pasó. Dice así, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos más abundante, ¿verdad? Había tenido abundancia, sí. Dice, en azotes sin número. Había sido azotado Pablo muchas veces, y ser azotado desde que le daban de golpes. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Si han leído el libro de Hechos van a ver cuántas veces Pablo estuvo en cosas así. En peligros de muerte muchas veces, 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto es eso? Vamos a hacer la multiplicación, bueno, rapidito. $39 por 5, 195 latigazos le habían dado. ¿Latigazos? No. Sí, le habían dado a Pablo con varas. He sido, si de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y la razón es la ley romana, no se podían pasar del 40 porque si se lo pasaban le pegaban al que le estaba pegando. No, esa sí era la ley romana. Entonces, para no pasarse del 40 cuando le estaban pegando le decían menos. En el 39 lo mantenían. Entonces, 5 veces le habían dado 39 azotes a Pablo. Versículo 25. What are you gonna know? I don't know. Oh, yeah. Dice también así. Me quedé en el versículo. Perdón, me distraje poquito. 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Y esta vez apedreado creo que fue el Listra. Ahí en Hechos, por ahí, cuando se encuentra por ahí Timoteo, si me acuerdo. Pero es en Listra donde lo apedran y los discípulos lo rodean para orar por él. Dice, 3 veces he padecido naufragio y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense, estar en alta mar probablemente no tenía comida. 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, hablando de los judíos, ¿verdad? Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27, todas las cosas. Y esto Pablo lo escribió antes de ir de lo que metieran a la cárcel cuando va a Jerusalén. Porque esta carta de Segunda de Corintios lo escribió alrededor de ahí del capítulo 21, no, 19 o 20 de Hechos. Por ahí en ese tiempo escribe Pablo esta carta de Segunda de Corintios. Todavía no pasaba el otro naufragio donde cuando lo arrestan y se lo llevan a Roma y se pasa de que el barco se hunde y se va a la isla Malta. Todavía no había pasado aún eso y ya tenía todo esto. Dice 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, o sea que lo habían quitado, le habían robado, le habían quitado ropa. 28. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, imagínense, la preocupación por todas las iglesias. Dice, aparte de todo esto, dice, de todo esto lo que ha pasado Pablo, dice, aún lo que le duele, aún lo que más le agolpa a él, su preocupación máxima, es que la preocupación por todas las iglesias. Él tenía todo esto, los azotes, el pasar hambre, el pasar peligros de muerte, más por nada, más por la preocupación de las iglesias, es decir, de cómo la gente estaba, ¿verdad? Porque para varios, la razón por la cual escribe esta carta es porque los corintios estaban desviándose un poquito. Bueno, no un poquito, muchos se estaban desviando. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, como en lo de la Pascua, que vimos en la otra semana y hoy. En la Pascua, lo que estaban haciendo la gente de Corinto es de que en lugar
en lugar de discernir que el pan era por la sangre, era por el cuerpo de Cristo, y al comer eso tenían sanidad, y de que la sangre los redimía y los limpiaba de pecados, ellos estaban mezclando eso con el paganismo, porque ellos hacían eso. Ellos, por eso ahí también les dice antes, ¿verdad? De que la comunión no es tener comunión con los demonios, del sentar y comer pan y el vino no es sentarse a hacerlo con los demonios, porque ellos lo hacían hacer cuando hacían con los ídolos. Ellos no sabían discernir, no, lo estaban mezclando. Por eso es de que la gente se enfermaba y moría, no porque lo hacían mal, sino la gente estaba enferma y en lugar de que al comer eso supieran que eso los iba a sanar, no lo hacían porque no lo estaban discerniendo correctamente. ¿Se entiende? Es decir, no se curaban. ¿Por qué? Porque no sabían de que al comer ese pan era su sanación, y al tomar el vino era su limpieza de cualquier cosa, de pecados. No lo sabían discernir. Por eso la gente se estaba en ese entonces muriendo. No es porque lo estaban haciendo, no es porque les venían las enfermedades de que lo hacían mal, sino tenían las enfermedades y no eran liberados de esas enfermedades. Y por eso le digo, eso es un gran ejemplo. Se estaban desviando totalmente por eso Pablo les escribe estas cartas, para instruirles a que lo hagan correcto, a que al tomar el pan y el vino no es tener en mente que estás teniendo comunión con los ídolos o sentándote y haciendo fiestas para los ídolos. Esto es lo que estaban haciendo los corintios. Entonces, por eso Pablo le escribe esta carta, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Verdad? Entonces sigamos pasando, dice, y eso es lo que le preocupaba a Pablo, las iglesias, de que la gente no se desviara por el camino de otras falsas doctrinas que falsos hermanos, como dice ahí, estaban tratando de meter. ¿Ok? Ese es el contexto de todo esto. Dice en el versículo 29, ¿quién enferma? Yo no enfermo, dice aquí. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Son preguntas para que ellos se hagan, ¿verdad? O sea, él se ha enfermado, Pablo, probablemente, por eso lo dice. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, es decir, ¿quién ha caído y él no se siente mal de que han caído? O sea, Pablo, ¿verdad? Versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, ¿verdad? Sigamos leyendo, ¿verdad? Dice, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 32, en Damasco, fíjense, otro caso más, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Fíjense, que una ciudad está en contra de ti, buscándote para matarte. Eso es lo que había pasado Pablo en Damasco, cuando lo dice aquí. Un gobernador había dicho a todo el pueblo de Damasco, los damasenos, que buscaran al Pablo, ¿para qué? Para probablemente matarlo. Dice, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Verdad? ¿Ven todo lo que pasó Pablo? No se compara a lo que nosotros pasamos, ¿verdad? En algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto pasó Pablo, pero por eso dice, regresemos a Filipenses otra vez. Nada más quería mostrar esto para ver unas de las cuantas cosas que Pablo pasó. Pero regresemos a este versículo 12, porque aquí es donde quería llegar y enfatizar. Versículo 12, lo voy a volver a leer. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ya lo vimos. Estuvo en varios naufragios, estuvo en ocasiones, ¿verdad? De muerte, en ocasiones de golpes, lo apedraron, ¿verdad? Muchas cosas le hicieron a Pablo. Dices, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿verdad? Lo vimos, todo esto lo que pasó, pero aún lo que él le golpeaba, les digo otra vez, como dice, era la preocupación por las iglesias, ¿verdad? Pero aún así con todo esto, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y este es un texto enorme, porque fíjense, lo que este texto tendría que en sí decir es, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es de que estoy, déjame ver si tengo la versión aquí, otra versión, para decírselos bien. Aquí lo había guardado, déme un momentito. Si bien me acuerdo, tengo aquí una nota. Y si no lo guardé, pues ni modo. Ok, no lo guardé. Ok, pero lo que este texto en sí, en el griego, quiere decir es de que en todo, lo mismo que dice, en todo, él se puede adaptar, ¿verdad? En cualquiera que sea, lo que quiere decir aquí tendría que decir es cualquiera que sea mi situación, en todo puedo adaptarme. En cualquier situación sé adaptarme. O en cualquier situación, ¿ok? En cualquier situación. Voy a ir a Filipenses. Creo tengo una nota aquí. Deme un momentito, porque creo lo apunté en una nota. Lo voy a volver a leer. Sí, fíjense. Es esta nota. Dice, estoy fuerte para toda situación o condición. Ya ven, lo estaba diciendo un poquito mal. Lo bueno que lo encontré. Lo voy a volver a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tendría que decir, esta palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? La fortaleza es esta palabra iskes en el griego, ¿verdad? Y es literal de fortaleza, fuerza, ¿verdad? Pero dice, yo estoy fuerte para todo y en toda situación o condición. Si quieren expander este texto, en el griego esto es lo que quiere dar a entender. Lo voy a volver a repetir porque cuando yo lo escuché me dio unas cachetadas, bueno, no cachetadas sino a mí me gustó, ¿verdad? Porque es en sí como Dios lo puso es más profundo a como los traductores lo hicieron, ¿verdad? Así decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Quiere decir que en toda, este es el contexto de lo cual el versículo está escrito, en cualquier situación. No es de que vas a agarrar un carro y lo vas a cargar porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mucha gente lo malinterpreta de esa manera. No es así. Este texto está escrito en las condiciones de vivir. Tenemos que agarrar los versículos y alinearnos con el contexto por eso leímos todo el capítulo 4 y leímos parte de lo que Pablo había pasado para entender su situación y de que aún así en cualquier situación, en cualquier preocupación que él tuviera, en cualquier peligro de muerte, ¿qué dice Pablo? En todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Traducido mejor diría, yo soy fuerte, ¿verdad? Para toda y en toda situación y condición. ¿Y esto cómo se hace? No creo que se hace con estas fuerzas, ¿verdad? Y la batería se me va a apagar. Ok, ¿verdad? Si quieres te agarro la niña, ¿no? Ok, ¿verdad? Lo voy a volver a leer porque me gustaría que ustedes lo lean en sí, lo repitan conmigo en sus casas, ¿verdad? Si quieren, no tienen que quitarle el mudo. No importa que lo escuchen y la gente vea si dicen que está, no importa. Ustedes léanlo, porque diría así, yo, Aldo González, o ustedes dirían, ¿verdad? Yo, Miriam, o yo, Alfonso, o yo, Virginia, o yo, ¿quién más está por ahí? María Luisa, ¿verdad? Vamos a leerlo. Lo repiten conmigo. Yo voy a decir mi nombre y ustedes dicen el suyo. Repitan conmigo. Yo, Aldo González, estoy fuerte para todo y en toda situación o condición. ¿Ok? Si lo dijeron, gloria a Dios. Si no, pues gloria a Dios también. Díganlo en su mente, está bien, no importa, no tienen que decirlo en voz alta, si tampoco, ¿verdad? Pero son palabras de afirmación para ustedes también, ¿verdad? Es muy bueno esto porque en cualquier situación que Pablo se encontraba, en cualquier situación, condición, él estaba fuerte. Pero les decía, esta fortaleza no es de esta, ¿verdad? Aunque tenga muy buen músculo uno, aunque tenga uno buen músculo, ¿verdad? No se refiere a esa fuerza, sino aquí está diciendo mentalmente, porque así es como vienen las presiones, las tribulaciones, mentales, pero dice que en toda situación aquí él está fuerte, ¿verdad? Aquí,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios se la fortalece. ¿Cómo hacemos esta fortaleza? En el contexto lo vimos, en el versículo 6, 7 y 8, que todo lo bueno pensáis, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto. Y como dice que no estemos afanosos, que pidamos a Dios, hagamos nuestras peticiones y la paz de Dios va a reinar en nuestros corazones. Así lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo dice, todo lo que oíste y aprendiste. Nosotros no vivimos con Pablo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Al leer estas palabras que Pablo escribió, que fueron inspiradas por Dios, podemos aprender cómo él vivió, al igual que Jesús. Nosotros no estuvimos con Jesús, ¿verdad? Pero al leer los evangelios, vemos cómo él actuó. Y más ahora nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a que Dios nos va a guiar y nos va a enseñar, ¿verdad? Pero por eso podemos tomar las escrituras. Esto es lo que aprendisteis y recibisteis, ¿verdad? O sea, la palabra. Y oísteis y visteis en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Se estaba apagando el texto. Y lo voy a volver a leer el versículo 13 porque está magnífico. Me encanta. Lo voy a volver a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, la nota todavía. Dice, estoy fuerte para toda y en toda situación y condición mentalmente, ¿verdad? Se podría decir, en la mente. Qué bonito. Y esto es lo que el oro que está escondido detrás de este versículo, ¿verdad? Pero sigamos, dice, en Cristo que me fortalece. Esta parte que vimos solamente fue todo lo puedo, ¿verdad? Todo lo puedo, ¿verdad? Dice, en Cristo. Ahora, esa es otra parte. ¿Nosotros tenemos Espíritu de Dios? Sí. Si confesamos a Jesús como nuestro Señor, obtenemos el don de Dios, ¿verdad? Lo tenemos, ¿verdad? Aquello que fue perdido por Adán, por Jesús fue restablecido, ¿verdad? Ahora dice, en Cristo, ¿qué me fortalece? Eso es muy importante porque las fuerzas no van a ser no son de quién, no son nuestras. Las fuerzas no son nuestras. ¿De quién son las fuerzas? De Dios. Dios es el que te ciñe de fuerzas. Él es el que te da a ti las fuerzas. ¿Cómo te las da? Porque ¿qué tienes de Él? Su espíritu, ¿verdad? Él te da fuerzas. Vamos a ver un texto que se me vino a la mente también. Ya íbamos a acabar. Ya va a ser todo. Pero vamos a ver este texto en Isaías. Y por ahí está una canción donde dice, ¿cómo dice? Los jóvenes se fatigan y se cansan. Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Esta canción la canta Dani Berríos, si la quieren apuntar y después la escuchan. Se llama... ¿cómo se llama la canción? Los que esperan en Jehová, creo, ¿ah? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es una canción estilo 80s, por ahí más o menos, ¿verdad? 90s, como balada tipo. Como tipo José, algo así, pero en cristiano, ¿verdad? Dani Berríos, ¿ok? Vamos a leer este texto en Isaías 40, 28. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Está diciendo, todo lo que tú ves, todo lo que abarca, todos los confines, las extremidades de la tierra. ¿Qué dice? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Obviamente, Dios no es una persona. Si Dios fuera una persona, créame que Él se cansaría como nosotros a veces. Pero gracias a Dios que Dios no es persona, es espíritu. Y un espíritu no es una persona, por lo cual no se cansa, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. ¿Verdad? Es decir, por eso ustedes les pueden dar las peticiones. Él no se va a saturar. Dios es al nosotros pensar de que Dios se satura, lo estamos limitando. Lo estamos poniendo en términos humanos, pero crean, Dios no es humano. Él no está en nuestros términos. Él es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Por eso su paz que dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, su paz es enorme, ¿no? Y el entendimiento no es
¿verdad? Nosotros nos quedamos chicos. Y como nosotros somos chicos, Dios baja su grandeza a nuestro nivel. Por eso dice, por eso es de que Él se hace pasar en la Biblia, dice, y el brazo de Jehová los libró, los ojos de Dios están fijados en Él. Él baja su conocimiento, su sabiduría en términos humanos para que nosotros entendamos lo que Él quiere que entendamos. No es de que Dios es hombre, sino Él baja y hace similitudes humanas para que nosotros podamos entender lo que Él es. Pero esa es buena pregunta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, verdad? El cual creó los confines de la tierra. No se fallece ni se fatiga con cansancio. Y la razón por la cual dice en Génesis, mucha gente toma este texto donde dice que Dios tomó descanso en el séptimo día porque se cansó. No es así. No es así. Lo que estaba haciendo era en figura de lo que venía. El reposo no es de que Dios estaba cansado, sino es de que estaba satisfecho con su creación. ¿Ok? Cuando dice que Él reposó en el séptimo día, no es de que Él estaba cansado de esa tanta creación, sino de que Él estaba satisfecho de su creación. Por eso decía en Génesis 1:1, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que estaba bien. Y al séptimo día descansó. ¿Por qué? Porque le agradó su creación, ¿verdad? Por eso dice que Jesús se sentó a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque su trabajo que hizo aquí en la tierra le satisfació a Dios. Mucha simbología en todo eso. Pero sigamos, ¿verdad? Si no, voy a tardar mucho en todo este versículo. Dios no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Ustedes están cansados? A veces sí. Yo a veces me canso. A veces uno siente ganas de llorar y es bueno, lloren, ¿verdad? Hay por ahí donde dicen que los hombres no deben llorar. ¿Dónde dice en la Biblia que el hombre no debe de llorar, verdad? Todos los hombres pueden llorar. Dios para eso dio los sentimientos. Uno se siente a veces con ganas de llorar para desahogarse lo que uno tiene. Y es bueno llorar, ¿verdad? Si quieres llorar, cuando estás orando, desahógate con Él. Eso es parte de tu corazón. Y Dios quiere que le des tu corazón, no que le reguardes tu corazón o que dejes que Él adivine, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes? No, Él sabe, pero Él quiere tu liberación. Él sabe tu necesidad, pero Él quiere que ¿quién se libere? Nosotros. Él quiere que uno se libere de esas cargas que tiene. Ese es el propósito de la oración. Él quiere que te libres de todas angustias, de todos afanes, cargas que uno tiene que no debe cargar. Él no quiere que uno lo cargue. Por eso dice, nosotros podamos cansarnos. Sí, nos cansamos. Yo me canso. Créame, yo me canso. No crean que porque uno enseña, porque uno es pastor, todos se cansan. Jesús en algún tiempo se cansó. Por eso fue al campo de Getsemaní a orar. En algún tiempo él estuvo de lo que él iba a pasar, y sus fuerzas fueron halladas en Dios cuando fue a orar en el campo de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, nosotros nos cansamos, sí. Nosotros a veces podemos llorar, sí, porque son parte de tu corazón, ¿verdad? No desfallece ni se fatigue con cansancio. Si no lloras, a veces la persona, si uno no llora, se va amargando, se hace duro, la dureza, se hace duro el corazón, porque guarda unos resentimientos, guarda unas cosas que no debe guardar, y se hace como un callo. Las cosas ya no le están, los toma todo como los toma así, no, y ya no tiene sentimiento. No es así, sino que tanto está saturado, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú te libres de eso. El ser hombre de Dios no significa que uno no debe llorar, ¿verdad? El ser hombre de Dios es de que tú le das tu vida a Dios y te desahogas en Dios para que Él te guíe, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo. No sé por qué te estoy diciendo. Dice, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ¿quién? Ningunas. Crean que Dios les va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Él lo va a hacer. Si está aquí en la palabra, tómelo por hecho. Porque si la palabra dijo que iba a venir el Jesús y ya vino, fue hecho. Si dijo Dios que iba a dar su espíritu y que íbamos a hablar en lenguas y ya lo hicimos, está hecho, ¿verdad? Entonces, si
Es como dice el enseñador, el doctor Werwolf dice muchas de sus enseñanzas. Una de dos, o la palabra de Dios es completa o no, o un versículo lo contradice y todo es basura. Pero no es así, ¿verdad? Toda la palabra se ata y es verdad, ¿verdad? Ningún versículo es fuera de contexto. Todo lo que está aquí es verdad, ¿ok? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿verdad? Y no hay no hay aquí, ¿cómo se dice? Calificaciones, ¿verdad? Tú oras y Dios te va a dar fuerzas. Hayas hecho cualquier cosa, si hiciste, la regaste, está bien. Ve y te va a fortalecer. Dios no es así que te va, sabes que tú hiciste esto, hazte para allá, hasta que presentes tu ofrenda, como dicen en la ley. Tú puedes venir a Dios a cualquier hora, cualquier situación o condición, lo decía Pablo, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Yo soy muchacho, me considero muchacho. Y yo me fatigo y me canso, sí. Créanme, sí. Dice, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan, okay. Bueno, al final de la clase les voy a poner la canción para que se. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ajá. Tendrán nuevas fuerzas. Porque las fuerzas no provienen de ti. Porque si estás cansado, obviamente, ¿verdad? Las fuerzas te las va a dar Dios, ¿verdad? Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, esto puede que sea físico. Si estás cansado de algo, ¿verdad? Dios te va a sanar. Si estás cansado de algo, pero aquí es más en tu caminar, en tu corazón, ¿verdad? Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? ¿Ok? Y una referencia de esto, aquí la apunté, por eso me gusta escribir notas. Podemos ver algo semejante en Jeremías 7:33. 7:33. Perdón. Sí, vamos a ver, esto es para el orientalismo, perdona. ¿Podemos verlo? Sí. Podemos verlo. Jeremías 7:33, para explicar por qué dice como las águilas. Y no son las de la América, no se emocionan. Ok. Jeremías 7:33. Dice, y serán los cuerpos. Ok, esta es una escritura un poco negativa, pero es para entender el orientalismo de por qué dice que levantarán sus alas como las águilas, ¿verdad? Porque nosotros al leer a veces la Biblia pensamos, ¿por qué dice las águilas, verdad? Pero vamos a ver en un breve resumen por qué. Dice, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿Ok? Yo sé han de decir, fíjole, ¿por qué está este texto aquí, verdad? Pero quiero que piensen un poquito. ¿Qué aves se comen los cuerpos muertos? Les va a dar como unos 10 segundos. No sé. No. Pero yo tengo dos. Unas de ellas son los cuervos y los buitres, ¿verdad? Las aves son los buitres, los grandotes, ¿verdad? Que se comen los cuerpos, lo muerto, ¿verdad? La corrupción. Eso véanlo del lado bueno. ¿Por qué? Porque Dios hizo que todo, ¿verdad? Tenía animales para que limpiaran no se quedaran así, ¿verdad? Si no se comían. Todo fueron, para que se comieran lo desecho, ¿verdad? Ok. Pero sigamos leyendo. Ya no hay, hasta ahí. Ahora dice aquí que las aves del cielo, ¿verdad? El orientalismo que está aquí es de que en esas áreas, hasta por la India, Mediterráneo, se dividen las aves en dos tipos de aves, las aves terrenales y las aves del cielo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, aquí dice las aves del cielo, pero en el orientalismo son dos aves, dos tipos de aves, unas que son terrenales porque bajan a comer el desecho, y las otras son las que están arriba, ¿ok? Ahora, el orientalismo es de que las águilas,
hay un tipo de águila, no sé cuál es, pero en el orientalismo dice que hay una águila. Ustedes lo pueden ver, esto lo hacen. Las águilas, cuando ya tienen que renovar sus plumas, lo que hacen es de que o se quitan las plumas con su pico y se encueran todas, ¿verdad? Una de esas, y luego se tumban el pico. El pico, normalmente el pico que tienen se dan de tope, a golpes así para que se les caiga, porque el pico se le vuelvan a hacer. Y para las plumas o se las quitan ellas, o lo que hacen es, hay un tipo de águila que dice que se sube hasta arriba en un monte, hasta arriba en una altura, y lo que hace es que se avienta en un cuerpo de agua, o sea, en una charco, bueno, no en un charco, en una mar o en algo profundo. Se avienta en un cuerpo de agua hondo, y lo que pasa es de que las plumas se le caen, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que esa águila tiene que esperar hasta que las nuevas, ¿cómo se llaman? Las nuevas plumas le crezcan, y el pico. Ok, pero en ese tiempo tiene que esperar. Y por eso lo menciona que levantarán las alas como las águilas. Porque es un punto de paciencia y de esperar. Dios los va a consolar si hay tribulaciones, como empezamos, y Dios les va a ayudar a ser autosuficiente, o sea, adaptarse a cualquier situación, ¿verdad? Así como las águilas en el aire son buenas, ¿verdad? Y abajo puede que corran peligro al no tener plumas para volar, pero en eso tienen que esperar a Jehová. Por eso tengo esta cadena aquí escrita para explicar ese orientalismo. ¿Se entendió bien? ¿Sí o no? Entonces, hay dos tipos, las dividen en dos categorías, ¿verdad? Aquí hay mucho más orientalismo, pero no me quiero meter en eso. Le digo porque estas de los buitres son terrenales y así son los dos puntos de vista. El hombre terrenal que anda viendo y comiendo lo de abajo, lo muerto, ¿verdad? Así como cuando uno anda en la vieja vida, y los que andan arriba, las águilas renovando sus alas, ¿verdad? En el nuevo hombre, es la similitud, ¿verdad? Que tenemos dos naturalezas, la carnal, que está buscando lo muerto, ¿sí o no? Como los buitres, y la espiritual que anda buscando renovarse día a día, como las águilas que está mencionada ahí. ¿Se entiende? Wow, I get it. Okay, o sea, por eso son esos dos tipos de águilas. Es un resumen, no me quiero meter tanto en eso, pero por eso dice, pero esa águila renueva sus alas, ¿verdad? Se sube y se deja caer y se le despluma. O ella misma, hay águilas que se quitan ellas sus mismas plumas, pero crecen y no son instantáneamente, ¿o sí? No, tienen que esperar. Por eso dice, espera, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como dice, levantarán sus águilas como las águilas, ¿verdad? Porque una vez que tienen sus plumas, ¡boom!, otra vez a volar y empieza otro ciclo, ¿verdad? Y eso lo tienen que hacer constantemente, ¿verdad? ¿De cuánto? No sé, pero el de que lo hacen, búsquenlo. Levantarán águilas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ok, entonces ya regresamos a Filipenses para terminar, y ahí vamos a terminar en Filipenses. Mencioné otra vez ahorita a Isaías 40. Pero vamos a terminar otra vez, vamos a regresar otra vez en Filipenses, perdón, tanto libro. Estoy viendo aquí mi Biblia y me confundo al ver los libros. Vamos a regresar a Filipenses y vamos a leer ese texto y vamos a terminar ahí esta noche. Espero sea versículo en el 12 otra vez. Sé vivir humildemente, ¿verdad? Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y dice que estoy enseñado, estoy adaptado. Dios le ha enseñado a vivir en cualquiera que sea su situación, ¿verdad? Y Él se ha adaptado, Él se ha Él mismo enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Yo estoy fuerte para todo y en toda situación o condición, ¿verdad? En el Cristo, en el Cristo que tengo. ¿Por qué? Porque me fortalecen en el Cristo, ¿verdad? En el Cristo, ¿verdad? Por medio de Dios que me fortalece, mejor dicho, ¿verdad? En el Espíritu, en el Cristo, ¿verdad? Por Dios que me ciñe de fuerza o que me fortalece, ¿verdad? O del cual proceden las fuerzas, ¿verdad? Es lo que ese texto quiere dar a entender.
Sin embargo, bien hiciste, dice en el 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Ven? Es bueno estar en un cuerpo, porque nosotros mutuamente nos ayudamos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ven? Estos filipenses le ayudaron a ellos, a Pablo, ¿cómo se dice? Monetariamente, ¿verdad? O abundancia, ¿va? Dice, pues aún en Tesalónica, en la ciudad, me enviaste una y otra vez para mis necesidades, ¿verdad? Ahora sí dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿verdad? Lo que quiere dar a entender es, él no busca su dinero de ellos, porque él trabajaba, Pablo trabajaba. Él trabajaba y con sus manos se ganaba. Esto es otra enseñanza, pero después no me quiero meter en eso. Pero lo que quiero dar a entender es de que él, como la gente le daba y le ayudaba en sus necesidades, porque pasaba muchas cosas, Dios los bendecía a ellos. ¿Ah? Eso suena como uno. ¿Sí? ¿Cómo? Dios le ayudaba en sus necesidades. Es una cadena. Por eso empezamos así en 2 de Corintios, porque Dios te consuela para que tú consueles a otro. Y así mismo, a ti te bendice para que bendigas a otros y ellos bendigan a otros. Así es como una familia funciona, ¿verdad? Entonces, por eso dice, no es que busque dádivas, no es que él está buscando ganancias, ¿verdad? Sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Y lo que quiere decir es de que él quiere que ellos practiquen el dar como recibir. Porque cuando tú das, ayudas a alguien, ¿verdad? Si ves ahorita, si uno tiene abundancia y ve que alguien tiene necesidad, hay que dar. Bueno, y cuando tú das, Dios te va a bendecir a ti. Te lo triplica, como Él quiera dártelo, ¿verdad? No quiero dar una frase de que te lo dobletea, te lo triple, te lo da. Y no tiene que ser necesariamente dinero. Él te lo va a dar en cosas, en algo que tú necesites, porque esa es la ley de dar, ¿verdad? Para recibir, dar y recibir, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí, que él en sus situaciones difíciles, los filipenses, la iglesia de Filipos, a él le ayudaban constantemente. Por eso es de que en el versículo de atrás lo dice, en gran manera, en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿verdad? De lo cual también estabais solícitos, o sea, listos para ayudarle, estabas listos para ayudarle a él, pero os faltaba la oportunidad, ¿verdad? O sea, de que los filipenses, versículo 10, yo sé que puede ser difícil de entender, pero ahorita ya lo estoy desmenuzando. Lo que le está diciendo ahí es de que, lo voy a volver a leer para que se entienda, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿verdad? De que lo quieren ayudar. Dice, de lo cual también estabais solícitos, o sea, los filipenses, Pablo sabía de que los filipenses estaban listos para ayudarle en cualquier situación. Dice, pero os faltaba la oportunidad, es decir, que no tenía oportunidad de que le ayudaran, ¿verdad? Hasta en este punto probablemente. Bueno, ya leímos esa parte, ¿verdad? Dije que ya iba a acabar y sigo leyendo. Bueno, vamos a ver si el versículo 18 a terminar. Leí el 17, no es que busque dádivas, ¿verdad? Sino que busco fruto. Hay mucha gente por ahí que busca nada más el beneficio, ¿verdad? Pero Pablo no es así. Él quiere, ¿verdad? Que ellos pongan a práctica el dar para recibir, ¿verdad? Dice, pero todo lo he recibido. Y esto para el hermano Vicente, que había leído, me dijo que había leído Malaquías. Esto es la parte de abundancia, que dice, dad para que, en Malaquías, si se acuerda, dice, da porque las ventanas de los cielos se te abrirán para bendición. Algo así lo dice. Dice algo de que se le abrirán las ventanas. Si se acuerda de don Vicente, lo voy a leer. Dice, para leerlo bien. Sí, dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bonito, ¿verdad? Y dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, una persona, un creyente, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, que Epafrodito probablemente estaba en Filipos y le regresó con la carta probablemente y con abundancia para Pablo, porque tenía necesidad, probablemente, ¿verdad? Dice, mi Dios, versículo 19, mi Dios, dice Pablo, pues ya me estoy alargando mucho, vamos a terminar esta carta.
hasta el de 33. Mi Dios pues suplirá todo lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es una promesa para todos nosotros. ¿Ok? Es una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya sea financieramente, físicamente, cualquier cosa, cualquier preocupación, angustia, necesidad, Dios se las va a suplir. Solamente crean, dice, al Dios y Padre al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quería terminar ahí. Ok, es todo. Si no, Unmute. no, tú no puedes unmute. Ya. No, Están ellos tienen que quitarse el mudo. Todos están mudos, sorry. Tienen que quitar el mudo. Bien, el mudo. Mi mamá no va a saber cómo.